Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del cuarto de guerra. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Los discípulos le pidieron al maestro que les enseñe a orar, tal como Juan enseñó a sus discípulos. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Pero Jesucristo quiere dar el marco de la oración. No es una oración hipócrita, ni para ser visto, sino que es en intimidad, es personal con Dios. No es de repeticiones de las Escrituras, ni de oraciones prefabricadas, es con el corazón dispuesto. 2. La oración parte con dirigirnos al Padre en una relación más cercana y no al gran yo soy como estaba acostumbrado el judío. Luego continúa con el reconocimiento de quién es nuestro Padre, tal como David lo dice en el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracia, con reconocimiento. La oración inicia con esa gratitud y reconocimiento hacia nuestro Padre Celestial. 3. Luego la oración continúa con lo primero que debe venir a nuestras vidas. Los discípulos esperaban el reino, pero el reino era Cristo mismo, estaba allí en persona, por lo que Él enseña a sus discípulos que venga el reino para que el reino se haga presente en esa oración. Hoy nosotros tenemos el reino en el interior porque Cristo Jesús está en nuestras vidas. Por esto es que somos parte del reino, tal como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Y 4 y último, hágase tu voluntad. Esa expresión prosigue la oración modelo, pues la palabra que hemos aprendido del griego de orar a Dios es pesouchomai, que es buscar la voluntad de Dios. Por eso el maestro afirma que se haga la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, hace extensivo lo de la voluntad a partir del culto racional. Si yo no me amoldo al mundo y no vivo bajo las reglas del mundo y me traslado al reino, entiendo que tengo una misión y propósito en la vida, que Dios es mi soberano, que estoy en el reino y vivo bajo las reglas del reino, y por ende, al cambiar nuestra mentalidad, al cumplir todo esto, vamos a ser transformados en nuestras vidas y cada uno va a tener y experimentar un cambio de mentalidad. Con todo esto vamos a comprobar, y note lo que dice la versión Reina Valera, comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Por eso en Mateo capítulo 6 nos dice que se haga tu voluntad en la tierra tal como se hace en el cielo. Pues si dejo que Dios cumpla su voluntad en mi vida, esa transformación me va a llevar a comprobar, vivir la experiencia de su voluntad, que va a ser algo bueno, aun cuando esté pasando por circunstancias difíciles. Como ya sabemos que Dios sabe nuestras necesidades, la oración modelo que Cristo está enseñando en Mateo capítulo 6 continúa diciendo en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En la oración declaramos suplidas nuestras necesidades por fe. Todo lo que hoy necesitas para vivir, el Padre te lo va a dar porque Él ya sabe y ya lo tiene. Entonces con eso tú puedes comprobar la voluntad de Dios, buena y perfecta. ¡Qué glorioso!, ¿no? Esta es la fe que al orar debemos tener, que el pan que necesitamos hoy será suplido y entregado por el Señor. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo era necesario que los discípulos lo experimentaran primero, pues esta oración es antes del tetelestai, o el está todo pagado que Cristo expresó en la obra de la cruz. Por lo tanto, Jesucristo les enseña que el perdón que ellos hagan a otros, el Padre también se los hará a ellos. Si yo perdono las deudas, y entendamos que la palabra aquí tiene que ver con ofensas, malas actitudes, agravios y bienes, si yo hago todo esto, Dios me va a perdonar todo esto también a mí. Hoy vivimos
bajo el perdón divino. Vivimos bajo la misericordia del perdón, pues la sangre de Jesucristo nos limpia de todo el pecado. Sin embargo, para cumplir la obra del perdón, yo debo confesar a Dios. Al confesar al Señor, liberamos la mugre del pecado en nuestras vidas desde nuestro interior para ser libres de ella y experimentar la paz y el sosiego que trae el perdón a nuestras vidas. ¿Lo vas entendiendo? Versículo 13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta expresión habla que somos débiles y que podemos caer muy fácilmente en el pecado. Y esto es constante, pero Él puede librarnos. Sin embargo, esta oración está antes de que Cristo consuma la obra de la cruz. Por ello que el discípulo debía ser sostenido para no caer en el pecado. Ahora, cuando Cristo hizo la obra de la cruz, Él nos liberó del pecado. Así lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Leamos Romanos capítulo 6, versículo 5 y dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículos 5 al 11 en la versión NTV. Hoy no estamos bajo el poder del pecado, pero debemos pedir para aprender a controlar nuestro cuerpo pecaminoso y a vivir en constante comunión con Cristo. De esa manera, somos librados de caer en el pecado. Entonces, la oración que enseñó Cristo tiene 7 elementos importantes para nuestro aprendizaje y entrenamiento. Primero, dar reconocimiento y gratitud. Segundo, orar en el ámbito del reino, estar posicionados en el reino. Tercero, que se haga la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Cuarto, declarar que se cumpla el suplir de las necesidades por medio de la fe en todos los días. Quinto, confesión y la manifestación de la liberación con la obra del perdón en nosotros. Sexto, líbranos de caer en el pecado y que aprendamos a tener dominio propio. Y séptimo, declarar que de Él es el reino y la gloria y el poder. Él lo es todo en nosotros. Por eso que se cierra la oración con reconocimiento de su poder en el versículo 13, y que este poder y esta gloria y el reino son para siempre. Estos 7 elementos construyen la base de la oración de un hijo del reino, y ya no imitando la oración modelo que nos muestra Mateo capítulo 6, porque hoy día tendemos a ser religiosos y orarla de continuo, sino que nuestra oración hoy día es espontánea y debe contener estos 7 elementos, y con esto vivir en la libertad de construir íntimamente y de manera personal la relación con Dios a través de esta continua conversación con nuestro Señor. ¿Qué busca enseñar al Señor? A no ser más hipócritas, a no hacer oraciones rutinarias, a no tener una rutina en particular, que no tengamos este instrumento de comunicación sin el verdadero sentido para usarlo, y lo hagamos para conectarnos con Él, para estar con Dios, para cambiar nuestra mentalidad y ver comprobada su voluntad a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Pablo nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, en la versión Reina Valera. La voluntad de Dios es que estemos siempre contentos. Estar contentos no es estar permanentemente sonriendo o andar con una cara de feliz permanentemente. No. Es estar con gozo en el corazón,
con la plena confianza, plena fe, paz y seguridad en que veremos cumplidas las promesas de Cristo en nuestras vidas. Por eso que oramos en todo momento. Así lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios capítulo 6, versículo 18 en la versión NTV. Oren en todo momento, en el Espíritu, interiormente y en toda ocasión. En todo momento se refiere a constante en el tiempo y en ocasión cuando existan las instancias para la oración. Cuando nos reunamos a orar, cuando alguien nos invita, hermano, vamos a orar. La oración no tiene protocolo, tiene elementos que deben estar presentes. Por eso que él dice, den gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios, que estén contentos, que den gracias y que oren en todo momento. Pablo nos dice en Filipenses, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses capítulo 4, versículo 6, en la versión NTV. No se preocupen por nada, no tengan afanes, pues los afanes y las preocupaciones desvían nuestra mirada. Por eso que debemos estar pidiendo por todo. Y esto es algo así como decirle al Señor, Señor, ten pendiente estas cosas que me hacen falta, pero Dios quiere que pongamos en el orden de prioridades todo. ¿Qué es primero en nuestra vida? ¿Nuestras necesidades o el reino? Leamos lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 6, el Maestro nos dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, en la versión NTV. El clásico versículo en la versión Reina Valera aquí nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No es nuestra preocupación lo que vamos a vestir o lo que vamos a comer. No debe ser nuestra preocupación ni tampoco nuestro afán, pero sí el reino, y vivir una vida practicando la justicia. La vida de reino es de buscar ser justos. Es lo que hacemos y decimos en todas nuestras acciones y actitudes. Estas cosas deben estar primero en nuestra mente antes que todo lo demás. Nuestro problema no es de orar por lo que nos hace falta, sino que no pedimos lo que realmente nos hace falta. Que vivamos una vida de reino tal como Cristo quiere y procuremos la justicia. Ahora, cuando procuramos el bien de otros, es más cuando la justicia de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Y cómo es esto? Muy simple. Que si en vez de pedir trabajo para ti, tú te esmeras en pedir a Dios por un trabajo para un hermano o hermana, estoy plenamente seguro que Dios va a responder esa petición y de paso cumplirá la tuya también. Y si nos juntamos más de 2 o 3 a pedir, la oración es más potente aún. Pues Cristo nos dice, y otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 en la versión Reina Valera. Entonces, si 2 hermanos nos ponemos de acuerdo en pedir, no dice que debemos estar literalmente juntos. Si nos ponemos de acuerdo y nos unimos en oración 2 o 3 a la misma hora, Dios va a responder, pero recordemos, siempre y cuando esto no interfiera en la voluntad o el plan divino. Ahora, si nos juntamos y abrimos esa administración en el nombre de Jesucristo, Él se une a nosotros en espíritu y vamos a ver cosas maravillosas respondidas al instante. La oración colectiva en un mismo sentir ha hecho cosas sorprendentes en el mundo desde los inicios de la humanidad. Nosotros no tenemos que hacer marchas ni huelgas para transformar el mundo. Podemos usar algo mejor,
una arma apostólica poderosa, que es la oración. Esta arma es parte de nuestra milicia. Pablo, al usar la autoridad ante la iglesia de Corintio, nos dice de esta manera: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. Fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que nosotros pertenecemos a Cristo tanto como ellos. Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad con ustedes. 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 8, en la versión NTV. Tenemos autoridad de hijos para orar y usar la oración en humildad y amor como una poderosa arma para derrotar todas las barreras de ideologías y pensamientos que no estén conforme al propósito de Dios. Y eso podemos hacerlo individualmente, en intimidad, pero me parece que es mucho mejor cuando todo un pueblo se une a pedir que Dios derribe todo lo que impida la expansión de su reino y ataque a la familia, tal como hoy somos testigos de tales cosas. Amados, es tiempo de orar. Nada de lo que está a nuestro alrededor va a ser impactado por estar cantando. El mover de Dios está en la relación con Él. Y por medio de la oración vamos creciendo en intimidad y somos poderosos al usar esta arma espiritual apostólica en contra de todo lo que hoy ataca a nuestras familias, a nuestros hijos, nuestros matrimonios, ministros y la iglesia en general. Hoy es el tiempo de comenzar a orar y orar con el entendimiento, sabiendo cómo se estructura nuestra oración y sabiendo lo que Dios quiere como propósito que hagamos. Oremos al Señor. Gracias, Padre Celestial, por haber tenido este importante estudio esta semana. Gracias, Señor, por cómo tú nos revelas cómo se estructura la oración. Como parte de esta oración que al principio el judío encontró que era rutina, pero hoy entendemos que es parte de nuestro entrenamiento y es parte de nuestra comunicación contigo y de nuestra intimidad. Señor, queremos fortalecer nuestras relaciones haciendo este ejercicio de la fe para que tú cumplas la voluntad tuya en nuestras vidas. Padre, enséñanos a orar. Enséñanos como enseñaste a tus discípulos, a partir de la humildad, a partir, Señor, de la comunicación desde el corazón y no desde el intelecto. Ayúdanos, Señor, en este propósito para que hoy nos unamos en oración. Hoy día que es más fácil cantar y se ha dejado de lado la oración, yo te pido para que muevan los corazones a volver a orar, a volver a juntarnos y pedir, a volver a conectarnos contigo, a volver a pasar un rato, Señor, en intimidad contigo, quizás a solas en una habitación o a solos en el baño en una oficina, como muchos creyentes y muchos hijos tuyos lo hacen en muchas ocasiones. Padre Celestial, muévenos, impúlsanos para que esta oración sea una realidad en nuestras vidas. Tengamos el reconocimiento, que se cumpla tu voluntad, que lo hagamos en el reino, Señor, y por sobre todas las cosas, que podamos disfrutar de ver cumplidas, Señor, tus promesas en nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana, para conversar acerca de la adoración y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Cuando todo en mí se cuesta, mi
Lo que recibí sembré.